El Frente Polisario, en representación del pueblo saharaui del Sáhara Occidental, ha declarado la guerra a Marruecos. Ahora bien, ¿hasta dónde va a llegar realmente esta guerra? ¿Van a combatir o no tanto? ¿Y qué papel va a tener Argelia, el gran vecino de Marruecos? Y por último, ¿qué posición está adoptando España? Bueno, pues ahora, comencemos. Corría en los años 70 cuando España abandona el territorio del Sáhara español, que inmediatamente es ocupado por Mauritania y Marruecos, quienes no cuentan con la voluntad del pueblo saharaui. Los saharauis organizan una suerte de gobierno en torno al Frente Polisario, que hace las veces de representante político y armado de los saharauis. Inmediatamente, el Polisario ataca a los mauritanos, a los que derrota, y a continuación se enfrenta a Marruecos en una cruenta guerra que se alarga a lo largo de toda la década de los años 80. Durante los años 80, el Frente Polisario logra infligir inicialmente algunas importantes derrotas a los marroquíes. Así que estos reaccionan de la siguiente manera: piden apoyo financiero a Arabia Saudita y apoyo técnico a Estados Unidos y Francia. Y gracias a ellos construyen un gigantesco sistema defensivo conocido literalmente como el Muro. El Muro en realidad son una serie de posiciones defensivas a lo largo de 2.400 kilómetros y con un grosor de unos 30 o 40 kilómetros. A lo largo del mismo se llegan a posicionar más de 100.000 hombres y hoy día ese muro existe. Gracias al muro se limita la movilidad de la guerrilla y los marroquíes salen ganando. Y al fin llegamos a principios de 1991, cuando las unidades mecanizadas marroquíes habían lanzado profundas razias, esto es, operaciones de asalto lideradas por los tanques, que terminan por doblegar al Polisario. Aquel año, un Polisario exhausto firma un acuerdo de alto el fuego, que no de paz, tras el que la ONU envía a su personal al Sáhara, donde en teoría debería celebrarse un referéndum en el que se decidiría si el Sáhara Occidental pertenecería a Marruecos o en su lugar habría de convertirse en un estado independiente. Desde entonces ambas partes no se han puesto de acuerdo para celebrar ese referéndum. ¿Por qué? Bueno, primero, a Marruecos le beneficia el actual status quo, puesto que controla la inmensa mayor parte de ese territorio, y en segundo lugar, porque han llegado numerosos marroquíes a vivir al Sáhara Occidental que ya han tenido hijos y en algunos casos nietos, y claro, ese referéndum que se ha atrasado, ¿cuándo se va a celebrar? Y si se celebra, los marroquíes quieren que esa gente, que para los saharauis son colonos y para los marroquíes no, lógicamente, vote, y los saharauis no quieren que voten, lógicamente. En la actualidad, la mayor parte del Sáhara Occidental está en manos de Marruecos, si bien hay algunas zonas, conocidas como el Sáhara Libre, en manos del Polisario. En el Sáhara liberado, la principal población es la localidad de Tifariti. Sin embargo, el grueso de la población saharaui vive en el sur de Argelia, en torno a Tinduf, en una zona sostenida por las ayudas internacionales y por la autonomía que ha consentido Argelia. Pero ¿cuál fue la postura estratégica saharaui una vez acabó el conflicto? Pues esto nos lo va a explicar Mario Guillamó, que es una persona que ha estudiado mucho el Magreb en los últimos años y además ha publicado un artículo muy interesante desde el punto de vista de los estudios estratégicos en la revista Ejércitos. Y además de eso le tengo mucho respeto personal. Así que vamos a ver qué es lo que nos cuenta Mario. Ante todo, gracias por invitarme, Yago. En busca de los precedentes de la tensión actual, encontramos el interés saharaui por hacer presencia en Guerguerat y la ruinosa ciudad costera de La Guera desde el año 2016, espacios que hacen frontera con Mauritania y Marruecos. En esos momentos se hablaba de un plan estratégico para las Fuerzas Armadas del Sáhara Occidental, que empezaría en el año 2015 y culminaría precisamente en el año 2020. A esto hay que sumarle las intenciones del Frente Polisario de asentar una nueva capitalidad en los territorios liberados, concretamente en la localidad de Tifariti. Lo que se puede entrever es un camino hacia lo que llamaríamos una soberanía primitiva, con los elementos de población, control de parte del territorio y una salida al mar. Con eso alguna explotación de los recursos, no hablamos de los fosfatos, pero sí de los recursos pesqueros. Si bien es complicado, estas acciones, sumadas al bloqueo de mercancías, tratarían de reavivar la vía de la autodeterminación en el seno de las Naciones Unidas. Pero visto lo visto, a esta organización no le gustan estos métodos. Ahora bien, ¿cuál es el balance de fuerzas en la actualidad? ¿Con qué armamentos cuentan ambos bandos? Pues ahora vamos a verlo y vamos a empezar por los saharauis. Si recordáis el vídeo sobre la guerra de los muros entre los saharauis y Marruecos, la Libia de Gaddafi se pasó años proporcionando equipamiento al Polisario, y de eso es de lo que vive hoy ese ejército.
Para las unidades mecanizadas, el Polisario moviliza una mezcla de tanques T-55 y T-62 con el cañón de 105 y 115 mm y blindados BMP-1 que pueden transportar infantería y están armados con un cañón sin retroceso de 73 mm. En ambos casos se trataría de blindados vintage, cuyo diseño data de los años 60. Dos curiosidades sobre los vehículos T-55, BMP-1, sobre los blindados saharauis. Primero, son blindados soviéticos muy antiguos y, como me decía a mí un carrista, son vehículos que tú con un poco de aceite y un poco de combustible haces funcionar. Ahora bien, tienen un problema, y es que tienes que encontrar primero piezas de repuesto, que eso seguramente lo puede proporcionar la mismísima Argelia, y de otro lado necesitas tenerlas en cierta cantidad, puesto que esas piezas de repuesto soviéticas no estaban pensadas para tener vidas muy largas, sino más bien para tener un gran stock de piezas de repuesto o para canibalizar otros vehículos. Canibalizar, recordad que es tomar piezas de un vehículo averiado para ponerlo en uno y que funcione. Segundo punto, ¿cómo apuntan los cañones de estos vehículos? Por si tenéis la curiosidad, pues toman como referencia la altura. Es decir, yo sé que un infante promedio va a medir 1,70 m y sé que un blindado va a medir 2,5 metros. Entonces tomo eso como referencia y coloco la mira más arriba o más abajo. Y puedo tener precisión si tengo normalmente ciertos tipos de munición y sobre todo si he entrenado bien a los carristas. Simplemente es un sistema un poco a ojo, no es súper preciso, pero puede ser eficaz a 1 kilómetro de distancia más o menos si tienes a gente que sepa usarlo y que se haya entrenado. Para misiones de exploración y reconocimiento por fuego, esto es disparar contra el enemigo para que éste devuelva el fuego y revele así su posición, los saharauis cuentan con el mítico EE-9 Cascabel, un blindado de diseño brasileiro que se ha ganado la fama de robusto en conflictos por todo el mundo árabe, gracias a la simplicidad de su mecánica y a su respetable cañón de 90 mm. Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar metido en un Cascabel y la verdad es que es un vehículo que tú lo ves en fotos y no es muy impresionante, pero cuando lo ves en persona te das cuenta de que es bastante alto. Eso no sé si tiene algo que ver con el hecho de que pueda ser empleado como un blindado de exploración para que tú te puedas asomar y lógicamente ese extra de altura que te da pues es muy bueno en vehículos de exploración un poco antiguos. Hoy día ya se tiende a sustituir todo por cámaras. Pero bueno, es un blindado, podríamos decir, de caballería, un blindado muy rápido que además es relativamente fácil de mantener y que por tanto es muy útil para proporcionar esa potencia de fuego y esa protección extra que me da un cañón de 90 mm y un poco de blindaje que no me puede ofrecer un Toyota con una ametralladora, por ejemplo. No obstante, tiene el mismo problema que los blindados soviéticos. Este es un vehículo que hace décadas que se dejó de fabricar en Brasil, que no es tan popular como el T-55, que no era operado por el ejército argelino y que por tanto, a ver de dónde sacas las piezas. Lo bueno es que venía de un vehículo de la Segunda Guerra Mundial que fue muy fabricado, que era el M8 Greyhound, que muchos conoceréis. Pero bueno, dicho esto, vamos a ver con qué cuenta el ejército marroquí. De entrada, los marroquíes tienen al Muro, con sus 2.400 kilómetros de longitud, sus posiciones escalonadas, sus fortificaciones y sus radares que pueden detectar, contener y aniquilar a cualquier partida saharaui poco precavida. Si bien en la zona sur del Muro las defensas son mucho menos impresionantes. Además hay que recordar que Marruecos cuenta con el apoyo estadounidense y francés, que les pueden suministrar armamento, equipos modernos y dos cosas aún más importantes, inteligencia y asesores militares. Pero la verdadera clave de todo esto es política. En 1991 se alcanza ese acuerdo de paz, ese status quo, pero claro, ¿qué sucede? Que en realidad el que ha ganado es Marruecos porque es el que controla la mayor parte del territorio. ¿Qué es en lo único en lo que el Sáhara Occidental, los saharauis, el Polisario han conseguido una pequeña victoria? Bueno, pues desde el punto de vista de la legitimidad y del derecho internacional, puesto que hay organizaciones internacionales como la Unión Africana que básicamente reconocen tácitamente la existencia de este país, por así decirlo. Esta es la única victoria que había obtenido el Sáhara Occidental. ¿Y qué ha sucedido desde entonces? El problema ha venido en que Marruecos ha sabido maniobrar en la arena diplomática y ha logrado romper el candado africano. Esto es el reconocimiento tácito que el Sáhara Occidental tenía al ser un Estado miembro de la Unión Africana. Este candado ha sido roto por Marruecos, que ha conseguido que un aluvión de países africanos en los últimos meses, como Guinea, Burundi, Costa de Marfil o República Central Africana, entre muchos otros, abran oficinas diplomáticas en el Sáhara Occidental
como parte de sus misiones diplomáticas en Marruecos. En otras palabras, todos estos estados africanos están reconociendo tácitamente que consideran el Sáhara Occidental parte de Marruecos. Es decir, que la única victoria que habían logrado los saharauis en 1991, esa victoria de la legitimidad, ahora mismo está incluso en peligro. Lo poco a lo que se podían agarrar ahora mismo peligra. De ahí en buena medida la reacción saharaui. Al margen de otro hecho, si un día se celebra el referéndum, la cantidad de población proveniente de Marruecos que va a vivir en el Sahara va posiblemente a acabar por superar a la población saharaui en el territorio del Sáhara Occidental. ¿Y cómo han reaccionado ante esto los saharauis? Pues liderados por el secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, han optado por forzar al máximo la situación, aprovechando todos los recursos militares, políticos y propagandísticos a su disposición. Primero han enviado a civiles para cortar la frontera de Guerguerat, que según los acuerdos de 1991 les pertenece. Al quedarse la frontera cortada, las largas columnas de camiones de transporte de la mayor carretera del sur de Marruecos se han quedado paralizados, aumentando el hastío y dañando la imagen interna de Mohamed VI, a la vez que se provocan graves pérdidas económicas. Tras varios días de tira y afloja, Marruecos termina por enviar al ejército y a la policía para expulsar a los saharauis. Y en ese momento se producen una serie de rifirrafes, una serie de tiroteos en los que el Polisario da por hecho que de alguna manera se ha roto aquel status quo alcanzado en 1991 y de esta forma se ponen en marcha los planes del Polisario para intentar de nuevo por lo menos crear una disuasión o mantener las cosas como estaban hasta ahora y no perder aún más. A partir de ese momento, Brahim Ghali asume el fin del alto el fuego de 1991 y que por tanto se reinicia el estado de guerra anterior. Con base en las declaraciones de New York Times y del portavoz del secretario de la ONU, a lo largo del fin de semana pasado se registraron intercambios de fuego nocturnos entre ambas partes, como muestra de que el conflicto se está reavivando. He estado hablando con algunos saharauis que, pues están estos días dando mucha información en Twitter. Y por lo que me han comentado, lo que me han transmitido a mí, yo dejo a vuestro juicio, creerlo o no creerlo, es que efectivamente se han producido ciertos combates, se ha producido hostigamiento contra ciertos elementos del muro, y a mí sí que me han dicho que se han empleado por lo menos los cañones de 23, como lo llaman ellos, es decir, los ZU-23-2 soviéticos, y morteros de 60 y 120 milímetros, es decir, morteros ligeros y morteros pesados. No obstante, antes de proseguir con el análisis político que estábamos haciendo, ahora quiero retomar ese análisis militar, el equilibrio de fuerzas. Durante la guerra de los años 80, los saharauis fueron capaces de operar una panoplia de armas antiaéreas soviéticas que les permitieron limitar mucho la eficacia de la aviación marroquí, llegando a derribar un número notable de aparatos y a limitar las zonas en las que estos podían adentrarse. En la actualidad, el sistema más peligroso con el que cuentan los polisarios es el Kub soviético de medio alcance, aunque también destacan el Osa o el Shilka, si bien es posible que la disponibilidad de misiles sea reducida debido a que estos van caducando. Pese a todo, recordemos que durante la guerra de Yemen los hutíes fueron capaces de derribar un F-16 marroquí, su avión de élite, posiblemente con unos medios relativamente precarios. Claro, la cuestión es que desde el punto de vista del material, el ejército marroquí se está rearmando de una manera muy notable en los últimos años, aumentando aún más la brecha militar existente entre ambas partes. Los marroquíes no solo cuentan ya con satélites, sino que es que además han reformado su flota acorazada, han reformado su flota de aeronaves. Hoy día cuentan con el helicóptero Apache, hoy día cuentan con el tanque M1 Abrams, que frente a aquel sistema de apuntado que os comentaba de los tanques soviéticos, el Abrams tira un láser, recibe el retorno, calcula distancia y abre fuego mucho más rápido y con unas ópticas que le permiten un combate nocturno muy superior. Es decir, que si sumamos esto incluso al empleo de cazas F-16, un modelo bastante avanzado por parte de Marruecos, pues ya vemos que esas fuerzas armadas en teoría están muy por encima del saharaui. Bueno, en teoría y posiblemente en la práctica. No obstante, es posible que aunque se hayan comprado todos estos materiales, aún haya muchos defectos de fondo en esas fuerzas armadas de Marruecos. No hay más que ver cómo en Yemen derribaron los hutíes uno de los cazas F-16 tan avanzados. Y es que con los rudimentarios medios que tenía esta gente que consiguieran este éxito, podría ser, no necesariamente, pero podría ser debido una de dos, o a que se han comprado los materiales
con graves carencias, sin contar con algunos sistemas de contramedidas electrónicas fundamentales, o simple y llanamente los pilotos no están bien adiestrados. O puede haber sido una coincidencia, por supuesto, pero me parece un hecho curioso. Ahora bien, militarmente la mejor baza de los saharauis sin duda pasa por su artillería, concretamente por los temibles lanzacohetes BM-21 Grad soviéticos. Pese a su apariencia anticuada, el Grad cumple perfectamente con su cometido. Puede lanzar 40 cohetes de 122 milímetros en unos segundos y arrasar un área bastante extensa. Además, si se compran cohetes especiales, se puede conseguir un arma con hasta 40 kilómetros de alcance. El Grad es la mejor baza saharaui para poder golpear a distancia, sin tener que aproximarse al muro marroquí y a sus radares. Ahora bien, aunque se haya podido producir alguna baja en ambos bandos, a nadie se le escapa el ínfimo número de combates que se han producido hasta ahora. Fijaros aquí que bien engarzan los objetivos políticos de los saharauis que os he comentado ahora con la situación militar. Entonces, ¿cómo puedo presionar políticamente si en el campo de batalla parece que estoy en una situación de amplia inferioridad? Bueno, pues primero, golpe de efecto comunicativo, jugar con la propaganda, jugar con la percepción, jugar un poco con la comunidad internacional. Es prácticamente lo único que pueden hacer los saharauis. Entonces, ¿qué han hecho? Golpe de efecto. Declararon la guerra, se acabaron los acuerdos de aquel momento. Ahora bien, declaro la guerra y hago alguna cosa, hago algún hostigamiento, pero sin llegar a provocar que los marroquíes decidan responderme militarmente, porque ahí puedo perder. Además, los marroquíes quizás calculan que una respuesta militar un poco seria puede provocar que algunos de sus aliados decidan empezar a intervenir o se inmiscuyan en alguna medida. A partir de ahí también hay que decir que esto tiene un efecto en la opinión pública interna de Marruecos, porque esta guerra tuvo en su momento mucho eco, tuvo mucha importancia, y en ese sentido la posibilidad de que se pueda reavivar puede ser contraproducente para Mohamed VI, pero esto ya está mucho menos claro. Y de todas formas, ahora vamos a ver una de las claves de este potencial conflicto. Históricamente, Argelia ha mantenido una postura tibia en este conflicto. No han consentido a Marruecos internarse en las fronteras argelinas y por eso en ocasiones se han producido refriegas entre ambos países. Al Polisario, Argelia le ha proporcionado un santuario y su apoyo diplomático y político. Sin embargo, en el plano militar se han limitado al adiestramiento y a la logística. Desde el punto de vista logístico, Argelia ha suministrado material dado de baja en sus fuerzas armadas, como el BTR-60. Ha enviado técnicos para mantener los equipos más complejos, como los radares, y presumiblemente ha proporcionado algo de munición y combustible, así como piezas de repuesto para algunos equipos. Pero pese a todo, el grueso del material saharaui proviene de la ayuda del difunto Gaddafi en los años 80, y por ahora no sabemos que hayan recibido equipos más modernos, como misiles antitanque Cornet, misiles antiaéreos portátiles Igla y otros. De todas formas, si apareciera este tipo de armamento, indicaría un claro apoyo por parte de Argelia. Nada más independizarse, Argelia tuvo una guerra con Marruecos. Marruecos aprovechó aquel momento de debilidad argelina para atacar. Esto no se olvida, lógicamente, en Argelia. Y hay que añadir una segunda cosa. Argelia proporciona un santuario y proporciona apoyo logístico y posiblemente en alguna medida financiero al Polisario, es decir, les permite estar en Tinduf, les dan mucha autonomía. Los marroquíes saben que no deben cruzar la frontera con Argelia, por lo que ya digo, los saharauis están seguros en esa frontera. No obstante, a la vez que esto es cierto, los argelinos nunca se han implicado a fondo con los saharauis. Nunca han empleado su ejército para mandar mensajes junto a los saharauis, por ejemplo, para hacer maniobras junto a la frontera con Marruecos. Y desde luego un elemento clave es que no hemos visto material avanzado del ejército argelino, o no tan avanzado, pero no anticuado, ¿no? En servicio en las fuerzas del Polisario. Por ejemplo, acabar encontrando material un poquito más moderno, como puedan ser tanques T-90, como puedan ser drones, como puedan ser misiles antitanque tipo Cornet, por ejemplo, y ahí sí que nos estaría dando una pista de un apoyo argelino aún mayor. Pero bueno, dicho esto, ¿cuál es el papel que va a jugar España en este caso?
De entrada, Mohamed VI ha vuelto a emplear los flujos migratorios para presionar al gobierno español, provocando una avalancha de migrantes con dirección a las Islas Canarias, una avalancha que sería aún mayor si el gobierno no se aviene a apoyar a Mohamed VI y a no inmiscuirse en la cuestión del Sáhara Occidental. En parte, la postura del Ejecutivo español es comprensible. En primer lugar, Marruecos siempre ha sido un asunto incómodo para una clase política española, por lo general ignorante de la política exterior, más allá de los gestos humanitarios. En segundo lugar, desde el punto de vista del Estado español, se podría arguir que en el Sáhara hay mucho que perder y poco que ganar. ¿Cuál es el dilema para España y para los políticos españoles? Bueno, yo siempre parto en los análisis de que el político busca perpetuarse y busca el poder, todos sin excepción, básicamente. Entonces, el político español, por tradición, no se interesa por la política exterior, y Marruecos en ese sentido incómodo, porque es de las pocas cosas de política exterior que a veces rozan con la política interior de España. Entonces yo pienso que por eso el político español siempre ha tendido a, mira, que no me molesten, acepto el acuerdo, mientras no sea muy tal, ya está, y me callo. Lógicamente Mohamed VI aprovecha la presión migratoria que sufre su país y a su vez se la pasa a España cuando quiere cosas, permite efectivamente que vayan migrantes a Canarias, por ejemplo, o que salten la valla en Ceuta y Melilla, pero a partir de ahí la cuestión es, el gobierno español tiene algunos roces con Marruecos, sobre todo en la cuestión de Ceuta y Melilla y el trato que da a estas ciudades Rabat en estos momentos. Si tú estás dispuesto a darle un toque de atención, a ponerte firme con Marruecos, aun con el riesgo de que se corte la cooperación en lucha contra el terrorismo y de que pueda haber reacciones mayores por parte de Marruecos, pero si asumes esto para proteger Ceuta y Melilla y en menor medida Canarias, pues sí puedes dar un golpe sobre la mesa y sí puedes decir, oye, a ver si me voy a plantear en serio lo de apoyar el referéndum, a ver si voy a reconocer al Polisario, mandarle ese mensaje a Marruecos. No obstante, como nuestros políticos no son dados a este tipo de acciones y no están acostumbrados, ya digo, a hacer política exterior, lo que normalmente hacen es, mira, perfil bajo, sí, llegamos a un acuerdo, lógicamente se negocia, que aquí nadie es tonto, aquí nadie cede todo, pero bueno, se acepta y ya está. Sea como fuere, los efectos de la presión marroquí ya se están dejando sentir. No solo se trata de la asfixia económica a la que Rabat intenta someter a Ceuta y Melilla, la instrumentalización de la migración en Canarias o el riesgo velado de que se rompa la confianza en la tan importante cooperación contra el yihadismo, sino que recientemente el Ministerio de Asuntos Exteriores condenó algo tan nimio como una manifestación pro-saharaui en Valencia. ¿Qué pienso yo de la política del gobierno español? No es una política rara de entrada. Sé que es un lugar común que ahora podríamos decir, no, es que Pedro Sánchez o el gobierno actual no se atreven. No se ha atrevido en general ningún gobierno. El único momento en el que hubo algo fue en Perejil, y porque ya era una cuestión que empezaba a tocar el territorio. Pero en general los gobiernos de España han sido así. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que sí sería conveniente empezar a dar muestras de un poco de oposición a Marruecos, sobre todo por cómo está tratando a Ceuta y Melilla, que están intentando, prácticamente se está asfixiando económicamente a Ceuta y Melilla, sobre todo por esa cuestión. Y porque no creo que sea bueno que te dejes presionar con el tema de lanzarte oleadas de migrantes a las Islas Canarias. Tampoco una respuesta aquí muy fuerte, porque no es para tanto, y es que las relaciones con Marruecos son fundamentales. No tanto por lo económico, que desde luego tiene su importancia, sino por el hecho de que, claro, tienes cooperación en materia de terrorismo, que como se rompa, al final significa muchos más atentados en España, y como tengas problemas con Marruecos, te puede preparar alguna, porque Marruecos tiene muchas opciones también en su baraja. Entonces dices, oye, cedo un poco de dinero, 4 cosillas, y me dejan en paz la política interna, que también hay que tener en cuenta esa parte de la visión de los políticos. Los políticos, yo parto siempre de que están pensando en ganar las siguientes elecciones, de mantenerse y perpetuarse en el poder. Entonces los políticos piensan, oye, encima ahora estoy con el COVID, esto de Marruecos encima para partidos de izquierda como los que están actualmente en el gobierno es algo que seguramente les pone muy incómodos. No hay más que ver las dos posturas dentro del gobierno. De un lado el PSOE, una postura más institucional, más típica, por otro lado, y por otro lado Podemos, que tiene ese margen de maniobra de que aún se presenta como un partido de oposición, aunque esté en el gobierno, y dice que hay que apoyar un referéndum entre los saharauis, que a mí eso también me parece un poco
desleal. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de cuestiones muy importantes, de asuntos de Estado, y que dentro del gobierno una de las dos partes que lo componen hable de apoyar un referéndum mientras el gobierno, por así decirlo, o la otra parte del gobierno no, pues hombre, que aclaren y decidan. Es muy importante que el gobierno sea la posición que sea firme y unánime, por así decirlo. Dicho esto, ya veis que el papel español lo normal es que se reduzca un poco a nada. El papel argelino ya veremos, puede ser un poco mayor, pero tampoco esperemos gran cosa. Y yo creo que la aspiración saharaui de todo esto es volver a 1991. Yo no, por mucho que haya hablado con algún saharaui y me haya dicho unas cuantas cosas, a no ser que tengan nuevo armamento, yo dudo mucho que puedan hacer algo más de lo que están haciendo. Algún hostigamiento sin provocar una reacción militar marroquí fuerte y fin. En el marco de los esfuerzos y el trabajo que se venía realizando a nivel del Congreso de los Diputados, se ha concluido con la creación, formalización del Intergrupo Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui, que lo integran prácticamente todos los grupos parlamentarios que componen este arco parlamentario en esta nueva legislatura, y se les ha informado de los últimos acontecimientos relativos a la situación actual en el Sáhara Occidental, caracterizada por el estado de guerra. Así que nada, bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya resultado muy interesante este vídeo. Os voy a dejar otro que hice, que lo tenéis que ver si este os ha gustado, relativo a esa guerra de los 80, ese gigantesco sistema defensivo que es el Muro de Marruecos, la mayor línea defensiva del planeta en estos momentos. Y nada, pues por lo demás lo de siempre. Os invito a apoyar este canal. Recordad que este canal fue cerrado ya 3 o 4 veces en el pasado, aunque quiero pensar que ya que vamos a llegar a los 100.000 eso ya no va a suceder. Pero bueno, ya veremos. Entonces me podéis apoyar en Patreon. Dentro de poco dejaré una serie especial sobre la batalla de Mosul. Tenéis mucho más contenido del pasado, ofensivas de la Operación Barbarroja alemana sobre la Unión Soviética, 1001 cosas en Patreon. Así que nada, os lo dejo todo abajo y si me queréis apoyar os lo agradezco. Y si no, ya sabéis, ahí tenéis el vídeo del Muro de Marruecos y otros muchos en este canal que os pueden ayudar a comprender mejor las tecnologías, las técnicas, la táctica y la estrategia en los conflictos modernos. Así que nada, dicho esto, muchísimas gracias por estar ahí y hasta otra.